Damián Dipache. Hola Damián, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día, Daniel. Bien, bien, un abrazo, un gusto poder escucharte. Contame, ¿cómo ves esta marcha de la economía ya entrando en el segundo semestre? Porque la verdad que algunos hablan de vientos positivos, vientos favorables, pero todos esos vientos, bueno, desde el oficialismo se hablan de esos vientos como que si fueran el huracán Irma más o menos, pero en cuanto a vos, ¿cómo lo visualizás? ¿Cómo ves y qué crees que puede llegar a pasar este fin de año? Mira, cuando vos analizás todos los sectores de la economía, tenés algunos que la realidad que traccionan y traccionan muchísimo, como es el caso de construcción, el caso del estimador económico de un 20% arriba, la realidad que fue un crecimiento muy grande, ese sector apalancado por obra pública y por inversión pública arrastra muchísimos sectores como es ladrillo, cemento, metalmecánica, madera, etcétera, que lo que hace es que también esos sectores acompañen. Cuando ves agronegocios, ahí tengo una visión dual, porque ahí tenés ganado y grano bien, y tenés fruta y verdura mal, o sea que economías regionales hay que desdoblarlo, lácteos también está muy mal. Cuando avanzás un poco hacia al sector industrial, ahí ves sectores que también la siguen pasando mal, textil y calzado siguen estando a la baja, con un golpe de frente de importaciones que obviamente ante un deterioro del mercado interno compiten por el mismo producto ante una demanda muy escasa de ese tipo de productos, básicamente porque tenés argentinos que compran afuera, más competencia interna en nuestro mercado. Y cuando ves consumo masivo, nosotros vemos una desaceleración de la caída, 5 de 13 categorías que medimos nos están dando el alza, y vos me decías, bueno, ¿cómo ves la economía en los últimos 4 meses? Bueno, yo digo que Macri para las PASO estuvo en su peor momento de la economía, creo que para el mes que viene va a estar en su mejor momento dentro de números que creo que en muchos casos no van a cerrar positivo. Por ejemplo, creo que el consumo no va a cerrar positivo este año, pero sí hay una desaceleración real y sí va a encontrar un mejor escenario que tuvo en las PASO, ¿no? A ver, el camino de la economía es un camino, como viene diciendo, del gradualismo en forma gradual, va a ir incrementándose. ¿Vos lo ves de esa manera, que la reactivación es tal? Es que en realidad no es esa palabra de reactivación, yo todavía no la vería. En realidad es una recuperación del terreno perdido el año pasado, porque si el Producto Bruto Interno cayó 2,3%, Sí. y este año como tope se piensa que podría crecer 3%. Muchos lo estiman en 2,5%, es recuperación del terreno. O para hablar de reactivación, por lo menos tenés que tener 3 trimestres consecutivos de crecimiento de la economía, todavía no lo tenemos. Tuviste, incluso subiste, caíste, subiste de vuelta, entonces creo que ese gradualismo en muchas medidas también lleva un gradualismo en la economía. Pero acá lo más importante, y me parece que lo que está haciendo muy lento que el mercado interno reaccione, es la inversión privada. La inversión privada viene muy lenta, y esto tiene que ver con una medida gradualista que preocupa al sector empresarial, que es la presión tributaria, ¿no? Y la realidad es que esa reforma integral tributaria se va supuestamente a presentar este año, tratar el año que viene y recién estar ejecutivo en el 2019. Es mucho tiempo para un sector empresariado que sigue teniendo costos en el mercado interno en dólares, sí, más altos que cualquier otro país del mundo, y cuando quiere convertirse en un bien transable, es decir, un bien exportable, también queda fuera del mundo porque sigue siendo más caro que cualquier país competidor en América Latina. Eso nos pone en una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque tenemos una balanza comercial deficitaria, y además tenemos récord, digamos, de erogación de divisas para sostener esa balanza en 3.900 millones de dólares, ¿no? ¿Sabes qué me Es la quedé balanza pensando? deficitaria más alta en términos nominales desde la década del 90, ¿no? Claro, pues sabés que me quedé pensando en algo cuando hablabas específicamente sobre el tema de la falta de inversión privada, y siempre hay una frase que la demuestra, que dice: el dinero es cobarde. Pero en economía lo primero que te enseñan es que hay una ley no escrita
que es por lo que principal se maneja la economía, que es la confianza. Es raro decir que el sector privado no le tenga confianza a Macri. Sí, fíjate que, a ver, también quiero discriminar sectores. Si uno ve en el caso de la construcción agronegocios, es importante la inversión que hay en el sector, digo, el sector industrial. Pero vos fíjate una medida, y esto le va a servir a los oyentes para entender qué es inversión y cuáles son estímulos a la inversión y qué no. A partir de enero del 2018 se le van a seguir sacando retenciones al campo. De hecho, de 0,5 por mes hasta llegar del 30 al 24% en el 2018 y en el 2019 va a llegar al 18% de retención. Ahora, ¿eso va a hacer que el empresario en el campo invierta? Bueno, no hay ningún acto por parte del Estado que induzca esa inversión, y debería hacerlo, es decir, yo te elimino inversión en tanto en cuanto vos reinviertas en bienes de capital, inviertas en nuevas tecnologías y me lo fundamentes en tu liquidación anual ante el Estado respecto de ganancias, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque también yo le puedo sacar retenciones al campo en este escenario económico y que vaya al silo bolsa de la soja y esperar una devaluación del tipo de cambio, ¿se entiende? Entonces, ¿qué incentivo le podés dar al empresariado para que invierta? Al campo le eliminás retenciones, pero puede convertirse en una cuestión rentista. Y a la industria, claramente, le tenés que eliminar los impuestos, porque lo que hace es que, claramente, su margen de rentabilidad la deje fuera del mercado. Hoy la industria con este costo tributario en Argentina no puede competir. Y en Argentina, por algo los argentinos van a comprar ropa, calzado y informática a Chile, ni en el mercado local, porque tenés importaciones que están compitiendo frente a ese precio para, bajar esa sensibilidad de precio de la demanda. Entonces es complicado el escenario. Me quedo en parte de tu respuesta cuando vos hablás específicamente del sector agroindustrial, y me quedo pensando en un par de cosas. Vos decís que todavía le cuesta por los costos y por distintas variables que estás dando, pero mano de obra concreto, ese sector agroindustrial, brinda, y segundo, el despegue a que sea más allá del agro y que vaya a la parte industrial. Entonces la conjunción de los dos, que no salga directamente la materia prima, que ya salga con alguna semi-elaboración, también falta, pero ¿vos lo ves que falta o en realidad crees que se está dando el camino para llegar lo antes posible a ese lugar? A ver, respecto de lo que es generación de mano de obra en agronegocios, es muy poca. La realidad que es muy poca, genera muy poco mano de obra. Y con respecto a lo de industria, Argentina tiene un problema muy complicado, que yo digo hasta Macri podría victimizarse de este problema, que es que ante la caída de la economía brasilera y el deterioro de su consumo en el mercado interno, que por suerte en el primer semestre empieza a dar atisbo de reacción, la realidad es que hemos importado 74% más de productos brasileños que compiten contra el empresariado argentino. Entonces el empresario argentino te dice, a ver, muchachos, ¿qué inversión puedo hacer cuando soy alto en costos en dólares en mi mercado interno, pero encima tengo la competencia de Brasil que me viene de frente? Pero hacia el sector industrial, que produce bienes transables, es decir, bienes que nosotros le vendíamos a Brasil, es decir, exportábamos hacia Brasil, hoy estamos dependiendo de que Brasil crezca y Brasil no crece. Entonces en esos sectores tiene una alta dependencia. Para que vos te des una idea, el 50% de las manufacturas industriales de Argentina se exportan a Brasil. O sea, en nuestra balanza comercial el 50% de lo exportable en industria va a Brasil. O sea, nuestra dependencia de Brasil es casi total. Entonces, en cuanto Brasil no mejore su economía, la industria es muy difícil que reaccione esa inversión. Y con el mercado interno, como te digo, esos costos lo dejan fuera del mercado frente a también importaciones de Brasil en sectores muy delicados como textil y calzado, por ejemplo, que están viendo Brasil ante un desplazamiento, digamos, una retención de su demanda que no está traccionando ventas en el mercado brasilero. Lo que no se consume allá, lo están derivando acá. ¿Agroindustria es el único sector al cual está apuntando el gobierno hoy? No, yo creo que el gobierno intenta apuntar hacia una economía de servicios. Creo que me parece que apunta a comunicaciones, apunta a energías renovables, está haciendo fuertes inversiones en ese campo. Me parece que en cuanto a lo que es energía también apuntó, pero la realidad es que los resultados no se le vienen dando. En el caso de la producción de petróleo cayó la producción de gas. En Vaca Muerta se perforó muchísimo menos
de lo estimado. Entonces, a los sectores donde apuntó, la realidad que Macri, yo siempre digo esta frase que ejemplifica la situación de Argentina: Macri se abrió al mundo cuando el mundo se cierra, Cristina se cerró al mundo cuando el mundo se abría. Y esto no son datos menores. Si vos te levantás a la mañana y querés hacer tu programa de radio y la antena no te funciona, vos lo vas a hacer el programa de radio, pero vas a hacer un domingo, che, muchachos, ¿a quién le estamos comunicando? A Argentina le pasa algo similar en el mundo. En este momento el mundo está muy cerrado, nos quiere vender todo lo que pueda, y Argentina, la realidad que se abrió en un momento donde el mundo está en posición vendedora, no está en posición compradora. Y esto, la verdad que jugamos en un momento contracíclico respecto del comercio mundial. Sí, la verdad que sí, uno mira el contexto internacional y lo primero que se preocupa, como vos marcabas recién, cómo marcha la economía de Brasil, pero en todo este recorrido, en este trayecto, hay una frase remanida, es como que el gobierno, lo que veo por lo menos en la fase interna, es que están tratando de no hacer cambios, de no romper cosas, de no cambiar estructuras. Es como que intenta modificar lentamente el camino, pero sin mover nada de lo que está. Es muy buena tu apreciación. Fíjate en lo que pasó con el programa Precios Cuidados. Cabrera había dicho que el año pasado que el programa ese no iba a continuar, y sin embargo sigue continuando de una manera casi te diría neopopulista, porque en realidad es un programa que no se encuentran los productos, las 464 categorías es muy difícil que las encuentres. El programa sigue más para mantener una percepción de precio que para realmente brindar una ayuda a sectores socioeconómicos medios bajos, porque fíjate que pasó de un 15% de participación en góndola a un 5% de la facturación de ventas de grandes superficies. Hay muchas de esas medidas, creo que tienen que ver con un contexto eleccionario, y bueno, son esos gradualismos que a muchos se lo critica Macri, pero por otra parte, esos mismos que critican el gradualismo nunca se animaron al shock, ¿no? Porque en política es muy fácil ser oposición y decir, bueno, vamos a un shock, cuando tiene sus consecuencias políticas también ese tipo de determinaciones. Sí digo que la inflación también es un tema importante, porque Argentina en este año, más de un año y medio, hizo mucho esfuerzo con tasas de interés muy elevadas, y vos fíjate que seguimos teniendo una inflación interanual del 21%, es una inflación elevada, y el año que viene la meta es del 15%, y cuando vos ves expectativas del mercado la marcan 17-18%. Es complicado ese tema. Sí, y la verdad que en el medio de esto me sigue llamando la atención algo, ¿no? Que tiene que ver con el sector empresarial, porque si uno pensaba que donde iba a tener el mayor respaldo Mauricio Macri era del sector empresarial, uno pensaba los grandes capitales ahora sí tienen un presidente más a su gusto y piacere, porque no lo va a poner a un Guillermo Moreno, porque no va a tener a un Axel Kicillof como ministro de Economía, pero finalmente ese mismo sector es que todavía está como observando, es como que no le importa quién es el que esté, sino si le da lo que ellos están queriendo nada más. Sí, las grandes empresas claramente funcionaron así, y Macri en ese sentido estuvo muy decepcionado, sobre todo con las grandes cadenas de supermercados. Fíjate que frente al movimiento del tipo de cambio, que después de tocar 18.05 de techo y ahora está en 17.50, las grandes cadenas, este es un estudio que hicimos nosotros, frente a la evaluación del 12% aumentaron 5%. Cuando bajó a 17.50 sacaron un programa que son corajudos y mantienen los precios congelados hasta fines de enero. Pero la realidad es que lo mantienen congelado con un aumento del 5% en promedio. Hay categorías que con la devaluación habían subido 20%. Claramente no lo está ayudando el gobierno ese programa, ¿no? Sí, no le está ayudando en nada. Y también vos sabés que en ese marco de lo que vos decís, a mí me sigue sorprendiendo, porque acá en Corrientes por lo menos, el ver las grandes cadenas que antes, como manejaban otro tipo de parámetros económicos, eran las que traían los precios más bajos. Hoy las grandes cadenas son los que traen los precios más altos. Sí, Argentina, mira, ahí yo siempre tengo un gran dilema con esto, ¿no? Que ahora justo lo planteo en una columna que hago esta semana en el Cronista Comercial, ¿no? Sí. Argentina tiene un problema muy importante. ¿Por qué? Porque si Argentina quiere ser el supermercado del mundo,
La realidad es que las pymes y las empresas que venden alimentos y bebidas en nuestro país están condicionadas ante la venta hacia esas grandes cadenas. Por lo cual, su margen de ganancia, rentabilidad y estatus financiero es pésimo, porque claramente le pagan a 60 y 90 días, porque claramente le entregan producto y si no lo venden se lo devuelven, porque claramente tienen que pagar por puntera de góndola, porque tienen un costo estar en una góndola de supermercado en Argentina muy importante, y 10 grandes cadenas se llevan el 58,7% de la capacidad de venta de alimentos y bebidas del país. Entonces, es muy difícil que Argentina logre agregar valor cuando lo debería hacer en el mercado interno. Y si yo te hago un recorte de los últimos 6 años, pasó todo lo contrario, Daniel. ¿Qué pasó? Reprimarizaron toda la producción ante una inflación elevada. Vas a ver packaging más pequeños, vas a ver disminución de la calidad de la presentación en góndola de supermercado, vas a ver estrategias minimalistas de marketing, es decir, reducir los atributos del producto para bajar la percepción de precios frente a una inflación elevada. O sea, vos tenés reprimarizada la economía de góndola, o sea, de valor agregado de la industria en alimentos y bebidas para hacer el supermercado del mundo. Y la realidad es que yo digo, o es un diagnóstico muy loco el que estoy viendo, pero pregúntaselo a cualquier correntino y también lo va a ver. Tal cual. Damián, te mando un abrazo, gracias. Un placer, abrazo grande.